personas. Je ne sais pas si le groupe qui chante en espagnol est prêt, César et ceux qui l'accompagnent. Traduction, s'il vous plaît. I don't know if the Spanish group is there. César? Sí, aquí estoy. Ya. Si César n'est pas prêt, ben, il vient de sortir. Ah d'accord. Mais on laisse la place. Un momento. Ya. Alors je vais inviter le groupe de France à me rejoindre. So the French group, please come forward. Ah, tu veux chanter? Can I say something? Tu veux chanter? Yeah. Ben, alors, If you Alors, il y a Raquel qui propose un chant en attendant. Alors. So Raquel is going to sing a song. uh, well, Est-ce que tu fais? I didn't practice, but I have a song that I like very much, and I don't know if. Oh, did you practice? Oh, you did. Sorry. Eh bien, excusez-nous pour ce contretemps. So I'm sorry for this delay. Alors, j'invite le groupe français à me rejoindre. Bonjour pour. So I'm inviting the French group to come forward. Bueno, entonces le vamos a dar paso al grupo en francés para que tenga una pequeña canción. je fais les traductions. Oui, on va laisser bien verser. On va rester comme ça. On peut pas passer à côté. Mais elle est au point B. Ah, d'accord. Je me mets là juste pour faire les traductions. Après, je reprends ma place. Tu vas avoir mal au genou, hein? Non, ils ne sont pas encore pressés. Je perds des serres et je suis pas trop près. Non, c'est juste pour les traductions. Après, je reprends ma place.
Le chant que nous allons vous interpréter The est, song that we are going to interpret, to sing, est tiré du texte Apocalypse 21, verset 2. is drawn from the text from Revelation 21, verse 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oui. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. J'ai vu en vision, dit l'apôtre Jean, la sainte cité qui nous est réservée. J'ai contemplé le trône du Seigneur, tous les anges qui chantaient en son honneur. Autour du trône, j'ai vu une mer de verre, un lieu de merveille dans l'univers. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans les rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Sur cette terre, le lion et l'agneau dorment côte à côte et ça c'est nouveau. Le jour s'étend, il n'y a plus de nuit. Le Fils de Dieu, c'est lui qui resplendit du cœur des élus. Notre chant nouveau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans des rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta
cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu, cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem. Are we starting? Yeah. ¿Ya comenzamos? Sí. Ah, bueno, está bien. Elder Terry, Ariane, Eleanor, and Curtis. Me gustaría entonces invitar a Arjan, Elena, Cortis y la anciana Terry junto conmigo. How's the microphones going to work? ¿Cómo va a funcionar la dinámica con el micrófono? Roving mic. Vamos entonces a pasar el micrófono. We need one for them and one for us. Necesitamos uno para ellos y otro para nosotros. Okay. Yes. Sí, If you want to move a little bit closer. ¿pudieron por favor correrse un poco más cerca? Ah, bueno, está bien. Can we check if this works? Wait, ¿Crees que este micrófono funcione? Probando, probando, probando. Gods and a Lord of Okay. Kings. I want to welcome everybody. Quisiera darle la bienvenida a todos. This is the first of 3 Q&As. Este es el primero de 3 preguntas y respuestas. For questions to be asked and hopefully answered. Esta es su oportunidad de hacer preguntas y espero que se puedan también responder. Let's open with a word of prayer.
Vamos entonces a iniciar con una palabra de oración. Holy God, we thank you Dios, for the agradecemos privilege de que tenemos el to be privilegio able to gather together de podernos and to reunir, be directed by you. de ser dirigidos y We pray that you por would ti. bless us Pedimos para que nos bendiga and direct both the questions and the answers. y bendiga y dirija tanto las preguntas como las respuestas. We thank you in Jesus' name. Le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. So, this is a question for all the speakers. La siguiente pregunta es para todos los presentadores y presentadoras. Go right across. Are we now in Daniel 11, verse 41? Estamos hoy en día en Daniel 11:41. Yes? ¿Sí? Sí, lo estamos. Does that mean verse 41 has been fulfilled? Eso quiere decir que ya se cumplió el 41, ese verso. Estamos solo al comienzo del versículo. My second question was, has verse 40 been fulfilled? 40. Mi segunda pregunta entonces sería, ¿ya se cumplió el versículo 40? ¿El 40? Sí. So the king of the north has dealt with the king of the south, overflowed and passed over, and now entered into the glorious land. Entonces te pregunto, ¿ya el rey del norte pasó y arrasó con todo el rey del sur y ahora accedió a la tierra gloriosa? If you need to explain. Si quieres, te presto mi pizarra si necesitas explayarte más. They're all going to do it. Todos van a hacerlo, Okay? ¿ok? Put the mic closer so they hear that. Ponte el micrófono más cerca porque no te escuchan. No, no tengo ninguna idea, no. So two questions. Are we in verse 41? Se ha hecho dos preguntas en una. Ya estamos en el versículo 45 y de ser así, ¿acaso ya se cumplió todo el verso 40? ¿Me prestan porfa la pizarra? Just put your name and yeah, just put your name, I guess. Solamente coloca tu nombre a un lado. Sí, bueno, sí, solamente con tu nombre al lado y tal vez la pregunta como una referencia. So the question is, Entonces, la pregunta es la siguiente. verse 40 El versículo 40 being fulfilled? se cumplió. Part 1. Esa es la primera parte de la pregunta. Part 2. Y la segunda parte de la misma pregunta, por inferencia, Are we in verse 41? es, ya nos encontramos en el versículo 41. Have I understood the question correctly? ¿Entendí bien tu pregunta? So as a movement, Entonces, como we've movimiento, recognized that verse 40 hemos reconocido que el versículo 40 covers a long period of history. cubre un largo periodo de historia. We split up that verse Entonces, hemos dividido ese verso two parts. en dos partes. So talking about verse 40, Estamos hablando del versículo 40, part A la parte A, we describe as 1798. la hemos descrito como 1798, The South pushing
is the king of the north. ese rey del sur que está luchando contra él, que sería el rey, ese, ese rey del sur que va en contra de ese rey del norte. And then history goes on, Y luego, al avanzar and we la get to historia, 1989, llegamos a 1989 and the king of the north y ahora es el rey del norte the king of the south. el que va a ir en contra del rey del sur. For a long time, Y por un largo the tiempo, movement understood that this conflict between the king of the north and the king of the south ended in 1989. el movimiento llegó a creer de que este largo conflicto entre el rey del norte y el rey del sur terminó en 1989, Until 2016 came along, hasta que llegamos al año 2016 and it was demonstrated from earlier in the chapter y se demostró por versos anteriores al mismo capítulo que esa historia be shown as being demonstrated by Antiochus and Ptolemy in ancient history. esa misma dinámica de esa historia se podía ver reflejada en la historia más antigua entre Antíoco y King Seleuco, of the south in that history. el rey del norte, el rey del sur en esa historia. What truth came up out of those studies Una de las verdades que surgió a raíz de esos was that estudios conflict doesn't end at 1989. fue que ese conflicto no termina en It goes 1989, on. sino que continúa We create two waymarks y creamos dos hitos called Raphia and Panium llamados Rafe y Panium, until we get to the Sunday law. hasta que finalmente llegamos a la ley dominical, One for us, el cual es el verso 41 para the nosotros. story of the king of the north and the king of the south in the earlier part of Daniel 11. It's verse 16. Y en esa historia de la primera parte de Daniel 11 hasta el verso 16. So we know, so we know that this conflict continues on. Así que sabemos de que ese conflicto continúa. One thing that stands out in verse 40 Una de las cosas que resalta en el verso 40 is the fact that the king of the north is going to come against the king of the south es el hecho de que el rey del norte va a ir en contra del rey del sur with help. But y then va a llevar ayuda. overflow and pass over. También se menciona que va a inundar y pasar, lo cual en nuestras mentes Should act as a symbol y debería de funcionar como un símbolo that you can relate to a flood. que pudieses relacionar con un diluvio. I'm jumping a few steps. Entonces, yo sé que estoy yendo un poquito rápido, Symbology around overflowing and passing over. pero cuando nosotros analizamos esa simbología de pasar o arrasar y de And you read inundar, military studies y al mismo tiempo lo relacionan con los estudios de la anciana Terry about the flood, sobre el diluvio, I can't remember if she said it explicitly, yo no recuerdo bien si ella lo mencionó de forma explícita, but that flood is ideological. pero ese diluvio es ideológico. So we've often looked at this conflict between the king of the north and the king of the south from a physical perspective. Muchas veces llegamos a pensar en este conflicto del rey del norte y del rey del sur como algo más bien desde una perspectiva And física. then when we go to the Battle of Panium in the application, Pero luego cuando ya tú vas a ver la aplicación de lo que vendría a ser la batalla de Panium que pasó en el 2021, see that there's a physical altercation between the king of the north and the king of the south by proxy in Ukraine. de hecho sí podemos ver algún tipo de interacción, conflicto físico de forma subsidiaria en Ucrania. North, Pero una de las características del rey del norte, cuando se menciona que inunda y pasa, arrasa, weapon is ideology.
es que su arma clave, su arma determinante es Looking at the ideológica. preamble, Y ahora voy a regresar al preámbulo de la respuesta, a when we talk decir about the king of the north's wound in inverted commas, de que cuando hablamos de esta herida del rey del norte, en términos generales, happening at Panium, que pasó en Panium and then at the Sunday law, y luego en la ley dominical, we need to think of it in the context of ideology. debemos de tomarlo en el contexto de lo ideológico. Sometimes we would refer to it as an information warfare. A veces te referirías a todo este tema como una guerra de información. Verse 40 takes us all the way to the Sunday law. El versículo 40 te lleva todo lo largo a la ley dominical. Yes, sorry, I mean king of the south, deadly wound, and then death at the Sunday law. Ah, perdón, sí, me equivoqué. Era rey del sur, la herida y luego la muerte en la ley The king dominical, of the north that's trying to conquer that territory before they can continue their ambitions. siendo que es el rey del norte quien quiere conquistar ese territorio antes de continuar con sus ambiciones. Before the king of the north can go on to take over the glorious land, Antes de que el rey del norte continúe a fin de poder tomar posesión de la tierra gloriosa, ideologically defeat the king of the south. tienen que derrotar al rey del sur de forma ideológica. And Elder Terry's done many studies of past studies to show those three steps. Y la anciana Terry ya ha hecho varios estudios, muchos, que demuestran estos tres pasos. When we get to verse 41, Entonces, cuando llegamos al verso talks about 41, the king of the north going into the glorious land, cuando nos hablan del rey del norte entrando en la tierra gloriosa, going to put the words there with a flood. voy a colocar palabras allí que dice como un diluvio. It's always in the context of ideological warfare. Siempre es en el contexto de un conflicto My answer to the ideológico. question, are we in verse 41? Entonces, mi respuesta a la pregunta, ¿estamos en el verso 41? En primer lugar, Going to sí, try and demonstrate that later. y voy a intentar demostrar eso después. I've just used the battle between the king of the north and the king of the south as a preamble. Yo solamente utilicé la dinámica de la lucha entre el rey del norte y el rey del sur como una especie de preámbulo. So, just to, has verse 40 been fulfilled? Ahora, solamente para completar esa pregunta, te faltó la parte B. ¿Se cumplió ya el verso 40? If that's the case, Y la pregunta nuevamente es, ¿estamos en el verso 41? Y si es el caso, cuando lees los periódicos Russia is alive and well, y te das cuenta de que Rusia sigue vivita y coleando, the Ukraine physical war is still going forward, la guerra física en Ucrania todavía se está llevando a cabo that what we see happening in the world is not a fulfillment of verse 40. y vemos de que lo que físicamente en el mundo literalmente no se ha cumplido Fulfillment of verse 40 en relación al versículo 40. ideological defeat of the king of the south. Lo que vemos entonces en el versículo 40 es una derrota ideológica del rey del sur. ¿Es eso lo que Yes, estás that's what I'm saying. diciendo? Sí, eso es lo que me refiero. And it's based on this idea Y está basado en la idea, of distinguishing between the physical and the ideological. está basado en la idea de la distinción entre lo físico y lo ideológico. Is I'll ask someone else. The same question, Ellen. Bueno, le voy a preguntar a alguien más. Es la misma pregunta, Elena. Terry? So, yes, we're in verse 41. Ok, anciana Terry, adelante. Sí, estamos en el versículo Verse 40 has 41. been fulfilled. Se ha cumplido el versículo 40. The king of the south no longer has a restraining influence on the king of the north. El rey del sur ya no tiene ningún tipo de constricción ideológica sobre el rey del norte. Putin made what he represents made a Pu- strategic error Putin o lo que Putin representa ha hecho un error estratégico promoting the king of
al promover o promocionar al Rey del Norte And o as Martin ayudarle. Luther said, this is an ideological battle. Y, como dijo Cortis, esto es una batalla ideológica. I think that's all I want to say. Creo que eso es todo lo que voy a decir. The word ideology, La palabra ideología, would you be comfortable to put a synonym of thoughts? la cual tú misma le has dado el sinónimo de pensamiento, If you just write it down. puedes escribirla. Just underneath, if you could write about the restraint that you mentioned underneath the line. Y yo no sé si tú puedas escribir algo en relación a lo que mencionabas del poder o la influencia que constriñe que mencionaste. Briefly what that means. ¿Puedes, por favor, explicar de forma muy breve a qué te refieres? ¿A qué quieres, But just flesh it out a little bit for us. qué es lo que tú quieres decir con eso? Si tú quieres, muy brevemente, lo puedes simplemente poner allí como un resumen para que todos podamos leerlo. If we go back to Ptolemy and Seleucus, Bueno, regresemos nuevamente a la historia de Ptolomeo y Seleuco. Seleucus wants to be king of the north, south, east, and west. Seleuco o Ptolomeo básicamente quiere ser rey del norte, sureste y oeste. King of the south that is going to restrain the king of the north from being king of everything. Es el rey del sur quien va a restringir al rey del norte llegar a ser el rey de When todo. we come down to our time, Y por lo tanto, cuando llegamos a nuestro talk tiempo about unilateralism. y hablamos de un término, el unilateralismo, Was restraining the king of the north from being a unilateralist. el rey del sur era aquel poder que estaba restringiendo al rey del norte de ser un poder unilateral. Si ustedes recuerdan Gorbachev was talking 1989, about a new world order, y Gorbachev estaba hablando del del nuevo orden mundial y él estaba hablando del unilateralismo. but when Putin decided to promote Trump, Cuando Putin decidió promover o promocionar o ayudar a Trump, going to help the establishment of unilateralism. estaba de forma inadvertida promoviendo o colaborando en favor del unilateralismo. That was symbolized Y yo creo que eso está the simbolizado death of Navalny, con la muerte de Navalny, because that ideology of Navalny porque esa ideología de giving Navalny, the king of the south the ideology cuando le da la ideología del rey del sur, ese pensamiento, the king of the north restrained. le está dando básicamente la llave para mantener al rey del norte restringido. Not yet. Todavía no. You mentioned the death of Navalny, Has hecho mención de la muerte de Navalny connection with the restraint. y lo has conectado con el tema de restringir. Said pre-1989, Y has dicho antes de 1989 and up to some time afterwards, y luego de un tiempo, King of the South, Russia, the Soviet Union, el rey del sur, influence on the USA. el rey del sur, es decir, Rusia o la Unión Soviética, llegó a tener algún tipo de influencia constreñidora sobre los Estados As Unidos. time went on, Y a medida de que fue pasando el tiempo, King of the South aided and abetted the United States el rey del sur llegó a ayudar a Estados Unidos, aided and abetted, helped ayudó the United States a los Estados in Unidos its plan a que cumpliese su to plan, become a unilateral power. es decir, convertirse en un poder unilateral. Whatever their reasons for doing so, Sea cual sea la razón por la cual hicieron eso, harming themselves.
Eso terminó a que se hirieran a sí Is mismos. that quite correct statement? ¿Es eso lo que tú quieres decir? Sí, eso es lo que creo. Y has dicho The death of Navalny que la muerte de Navalny is a symbol es un of símbolo that self-destruction. de esa autodestrucción. People have not understood what Navalny is. Creo que las personas no han llegado a comprender qué es Navalny. Said so far, Así que si estás bien con lo que has dicho hasta el momento, if you can just explain si pudiese simplemente explicar what Navalny it means, qué es lo que significa Navalny. the very last part of your response. La ultimísima parte de tu People respuesta. think that Navalny was a revolutionary movement Porque hay personas que creen de que Navalny representa algún tipo de movimiento revolucionario que está allí work that America would have done, should have done. para destruir a Putin, para derrocarlo, intentando hacer la obra que los Estados Unidos debieron de haber hecho. I know it is. Eso es lo que muchas personas creen. De hecho, yo sé que es así. Understood. Entonces yo creo que allí hay una especie de malentendido. Clarify that because it's a significant point. Entonces, espero que tú puedas clarificar eso porque esto es un punto que es muy importante. Again, if we go back to Egypt, Nuevamente, cuando regresamos a Egipto, Egypt started friendship with Rome. Egipto fue quien se aproximó e inició una relación con Roma, quien era en aquel momento el rey del norte en surgimiento, y eso fue precisamente lo que terminó hundiendo a Egipto. What Navalny symbolized Ahora, lo que simboliza Navalny, turned to the thoughts of Gorbachev otra vez, volviendo a todas estas ideas que concebía Gorbachev, to make Russia normal again, hacer de Rusia un país normal de nuevo, so that Russia would be just one of many on a multilateral stage. para que Rusia fuese simplemente uno de muchos países en el escenario multilateral. I'm not sure if I'm answering your question. How does that No estoy segura si respondí la pregunta. because people hear that Russia has just become weaker. La gente va a entender y va a comprender de que simplemente Rusia se volvió débil. Understand 1989 to 91. No han comprendido bien esas personas qué fue lo que pasó en 1989 a 1991. Make that connection. No sé si tú quieres hacer esa conexión de allí. I'm not sure I'm following. No te estoy entendiendo. Navalny wants to bring Russia and make it a democracy. Navalny simplemente quiere tornar a Rusia una democracia. People see that as the death of the king of the south. La gente ve eso como la muerte del rey del sur. That's not the death of the king of the south. Tú me dices a mí, no, esa no es la muerte del rey del sur, sino que de hecho es lo opuesto. The south stronger. Simplemente quería hacer al rey del sur más fuerte, hacer su obra. Can explain what its work is. Entonces me vas a tener que explicar a mí cuál es que es su obra Had survived and fulfilled his mission, y how that would have stopped the king of the north from rising to power ultimately. ahora dime cómo últimamente, si Navalny hubiese llegado al poder, cómo es que eso hubiese detenido el ascenso del rey del norte. The ideology of Navalny La ideología de Navalny would have made the king of the north and the king of the south equals on the world stage. hubiese tornado al rey del norte y al rey del sur como iguales en el escenario global. What Putin has done in thinking that they are friends with the king of the north Lo que ha hecho Putin creyendo has actually que, empowered the king of the north
que iba a ayudar al Rey del Norte. De hecho, ha dado más poder al Rey Because del Russia Norte. appears strong and is able to be at war, Eh, de hecho, no entendí, perdón. it has become a pariah on the world stage. Básicamente, hoy en día Rusia es un estado paria alrededor del mundo. Um, Disliked. Disliked. Un estado paria es un estado que no gusta. and there is no chance at having being part of a multilateral system. Básicamente ya no tienen oportunidad de entrar en ese sistema multilateral. Recognizing that Al reconocer eso, has taken away its role as the king of the south básicamente estás diciendo que se le está quitando su rol como rey del and given power to the king of the north. y se le está dando poder al rey del norte. Well, it's not the king of the south, still Mm, Egypt or No, country on the world stage. no es el rey del sur, simplemente pues podemos decir que es Egipto o algún país así irregular en el escenario global. So Es cualquier 1989, cosa. the deadly wound. Así que en 1989, representando la herida mortal, 1991, we see the collapse of that government. en 1991 simplemente colapsa ese sistema The de plan gobierno. that Gorbachev had for Russia on the world stage Y el plan que tenía Gorbachev para Rusia en ese escenario mundial it it failed, falló, even though the king of the south rose again. y a pesar de que el rey del sur vuelva a surgir, I'm repeating myself. It's made that mistake, me repito, otra vez me estoy repitiendo a mí done the mismo, work of 1989. han cometido el mismo error, han repetido la historia de 1989, han cometido el mismo error. Not undone the work of 1989, undone the work of the previous of Raffia. Perdón, no hicieron la obra de 1989, han hecho la obra So the que death of antecedió a Navalny Rafia. Entonces, déjame ver si entendí. La muerte de was Navalny. marking. Navalny had succeeded, Entonces, si Navalny hubiese tenido éxito or his death o is su not muerte, marking the death of the king of the south in the way people understand it. no está indicando la muerte del rey del sur tal como algunas personas His lo death entienden, stopped Russia from becoming a functioning democracy. sino que su muerte impidió que Rusia pudiese llegar a tornarse en una democracia funcional. Ahora, si lo otro hubiese Functioning pasado, country in the UN, hubiesen sido un país igualmente funcional dentro de las Naciones Unidas along with everybody else's, y por lo tanto tan igual como el resto constraint on the United States from becoming a superpower. y por lo tanto actuando en ese sentido como un poder que constriña a los Estados Unidos para evitar de que se convierta en un poder unilateral. ¿Es así? ¿Sí? Ok. No questions yet, sorry. No hay más preguntas todavía, perdón. Oh, sorry. So, while we often talk about verse 40 and verse En- 41, Entonces, cuando hablamos a menudo del versículo 40 y el versículo as the end 41 of the king of the south in the glorious land, como el fin del Rey del Sur y la Tierra Gloriosa, we do this. hacemos esto. 41, 40, Sunday, 41, Le Dominical. and I've
just shrunk all the events of the King of the South's death into one way mark. Simplemente voy a colocar aquí todos los eventos que marcan la muerte del Rey And del the Sur truth en is, un solo hito we y hagamos recognize that the King esto. of the North Hemos reconocido aquí entonces que el Rey del Norte still has one more conquest. todavía le queda conquistar un territorio más. In verse 42, En el verso 42, and I'll say verse 43, y también diré que en el 43, it's going to take over the world. se va a apoderar del mundo. And when it does that, Y we cuando know haga that there eso, are kingdoms that belong in that symbol. sabemos que hay reinos que pertenecen a ese One of them is the símbolo. glorious land, Uno de esos es la tierra and one of them is the gloriosa King of the South. y otro de ellos es el rey del sur. And that might look different Y eso puede parecer to what diferente their first deaths are. a lo que son So we need to be su sure primera muerte. Así que what necesitamos death is marking in verse estar 40 and verse 41 in comparison to 42 and 43. estar seguros de cuál es la muerte que llegó a ellos en comparación en los versos 40 y 41 en contraste con el versículo 42 y 43. Internal death. Hay un término que se ha usado que Agree es with that term? muerte interna. ¿Estás de acuerdo con ese Yes. término? Sí, So in Without explaining. yes, sin explicarlo. Sí. ¿Tú, Arian? Terry has used the term as internal death, El anciano Terry ha utilizado ese término describing muerte interna en descripción del versículo 40. Sí, so I have another question. les tengo entonces otra Verse pregunta. 40 En el verso 40 says the king of the north dice que el rey del norte military and economic power viene con poder militar y económico. in the 1989 period En el periodo de 1989 against the Soviet Union. em, es la Unión Soviética. Who do you understand Arjan, that king of the north to be? Arjan, en ese contexto, The one that ¿qué has entiendes tú que sea el economic power that comes against the king of the south. ¿Qué entiendes tú que sea el rey del norte que va en contra del rey del sur a nivel político y económico? Los Estados Unidos. Curtis? Ahora tú, Cortis, the papacy. el papado. But I'm not sure. USA? No estoy segura. Both. Ambos. So the king of the north is both the USA and the papacy. Entonces, el rey del norte es ambas cosas, tanto los Estados Unidos como el papado. Version? ¿Quieres que te explique la versión que se nos dio en la revista El Tiempo del Fin? No, no, tu versión. Military and economic component was the United States. Bueno, el poder militar y el poder económico provenía Who's the o king of the north? es de los Estados Unidos. Te pregunto entonces, ¿quién es el rey del norte? El papado. Ok, entonces el papado de Estados Unidos, el papado de Estados Unidos, el papado de Estados Unidos. Adventists Entonces, los adventistas creen in 1798 que en 1798 essentially died. el papado esencialmente había muerto. 1798 Y entonces, si ya murió en 1798 1989 y a pesar de eso parece estar vivito y coleando para 1989, are you able to trace that history eres capaz entonces de rastrear esa historia 1989? desde mm, mil- How can it be the king of the north if it's already dead? am, desde 1798 hasta el tiempo del fin. ¿Cómo puede llegar hasta a ser el rey del norte si ya estaba muerto? History of the rise of the United States. Porque 1989 te habla desde la historia del surgimiento de los Estados Unidos. Papacy in 1989. Pero tú acabas de decir de que había un papa de 1989, ¿sí?
1798 is the papacy. Entonces, en 1798, ¿ese es el papado? ¿Sí o 1989 no? is the papacy. 1989 es el papado. I want to say both. Diría que ambos. Both the United States and the papacy. O sea, Estados Unidos y el papado. It's marking the transition of the King of the North rising. Que está marcando el periodo de transición entre el rey del norte y los Estados Unidos. Es como pasándose el What is bastón. the papacy from 1798 to 1989? What's the papacy? O sea, tú me dices de que tú rastreas únicamente al papado de 1798 hasta 1989. In Revelation 17, En Apocalipsis 17, the protagonist el protagonista, will say is the woman. diríamos que es la mujer. Gives us Dios some no, clues about the story from beginning to end. Juan, perdón, nos da un par de pistas He's going to, at some places, talk about the panoramic view. sobre esa historia. Va de principio a Then final. A some veces nos places talk da, about the dispensational view. a veces nos habla de la visión panorámica, otras veces toma algunas cosas de la visión dispensacional. Ahora bien, en la panorámica tienes a una mujer Dispensational view, y en la dispensacional you have many women. tienes muchas mujeres. And each time Y cada vez dispensation comes along, que surge una nueva just like with the dispensación, kings, tal cual como en el caso de Satan has to Reyes, raise up a new kingdom. Satanás necesita levantar un Satan nuevo reino, recognizes que Satanás that the woman reconoce needs to change clothes. que la mujer tiene que cambiarse las So what you have in vestiduras. 1798 Entonces, lo que tú tienes en el año is mil the setecientos woman noventa y wearing a ocho specific set of clothes es que esta mujer está utilizando un she ropaje dies. em, I'm going to say eh, this in an ugly de- way. definido, luego ella muere y diré lo That siguiente de una specific forma woman no is tan stubborn. bonita. Esa mujer era algo testaruda And so throughout that history from 1798 to 1989, y en todo ese periodo de historia de 1798 a mil she novecientos is ochenta y trying nueve to rise ella, up. ella sigue intentando So we surgir o see that surgir. Entonces vemos as eso she runs around the world, como que si ella todavía estuviese period of gobernando todo el history mundo en un periodo de la historia. we refer to as World War II. Nosotros nos referimos a ese periodo como la You Segunda have Guerra the Mundial, papacy try por- again. donde tienes al papado Then she aquí finds a king intentándolo nuevamente. Ella that encuentra doesn't a work. un rey, pero ese rey no le sirve World War II. en la historia de la Segunda Guerra And then Mundial. Y luego she's going to try again ella va a in intentarlo 1989, en 1989, where that military strength that we read in the verse donde esa fuerza militar que hemos leído aquí en los versículos is the USA. son los Estados Unidos. So you have the papacy Entonces tienes aquí al papado, and the USA come into an alliance. tienes aquí al papado y a los Estados Unidos But at the same aliándose, point in time, pero al mismísimo tiempo, this entity over here esta entidad de aquí realizes se da cuenta that, hold on, I y don't need dice, you. espérate, yo a ti no te necesito. Oh, okay. Antes de que avancemos, Go over 1798 to 1989. por favor, retroceda a la historia de 1798 a 1989 y haz un resumen de ella. Question was, or the Mi question was, pregunta, o mejor dicho, la since pregunta 1798 es, ¿tienes al papá de 1798? to the end, Ese es el tiempo del what is fin. it in 1989?
Y luego la revista del Tiempo del Fin lo ubica en There's a 1989. discrepancy Y allí hay una because she discrepancia, died porque ella in murió 1798. en 1798 Therefore, it seems to have resurrected. y por lo tanto en 1989 pareciese que ha resucitado. That descriptor of death and resurrection, Entonces esa discrepancia entre muerte y we have to resurrección ask ourselves, is that accurate? debemos de ser If it is, precisos y responder, ¿eso es preciso? Y si lo es, ¿está equivocada? to describe this. ¿Está equivocada la revista del Tiempo del Fin? ¿O es que hay una forma diferente de escribir esto? Solamente I respóndeme eso de understand forma sencilla. death. De la forma en como yo entiendo el término muerte, If I can use a parable si pudiese utilizar una parábola of a car, de un carro, that car has a specific function. ese carro tiene una función específica And when that car can't be used to do that function anymore, y cuando ese carro ya no puede cumplir esa función, you say the car is dead. tú dices es que el carro ya And then it murió. goes to the mechanic, Luego vas al mecánico and then it can try and serve that function, y luego intentan hacer que vuelva a and they'll funcionar refer to it as alive. y ya tú básicamente has So revivido my tu carro. my perspective Y ahora bien, is mi that throughout this perspectiva history, es que a lo largo de esta historia, the woman, la the mujer, papacy in 1798, el papado en el año 1798, is stopped from serving her function. ha She dies, dejado de and cumplir su over the función course porque of different murió histories between 1798 and 1989, y a través de múltiples historias a lo largo de the 1798 a government attempts 1989 to fulfill that function of what the woman is meant to do. han llegado a ejecutar varios intentos de intentar cumplir esa función para lo cual esta mujer está And then in destinada. 1989, Y luego en 1989 the papacy gets the opportunity ese papado tiene nuevamente la oportunidad to show their boss para demostrarle a su that jefe I can be the woman that you want me to be. de que, hey, mira, yo puedo ser la mujer que tú quieres que yo The sea. boss being Satan, who's in charge of all of this. Y obviamente el jefe siendo Satanás, quien está a cargo de todo este plan. In that history, En esta is the historia, woman alive? te pregunto, ¿está viva la Not very mujer? well. Pero no está muy bien. O sea, está medio viva. In World War II, is the woman alive? En la Segunda Guerra Mundial, la mujer está viva, Is she there in existence? está allí, existe o no. We can refer to as unwell. So she's alive. Pudiésemos referirnos a ella como no está muy bien. In that O sea, dispensation, ella está viva, pero en esa she's not able dispensación to find a partner. ella no tiene la capacidad o no tiene la posibilidad de And encontrar we una would, pareja. Sí, if we go back to this idea of the daily, o sea, esa mujer, si nosotros we can pensamos en esta idea del continuo, hemos hablado de continuo en daily relación is a la a ideología. El continuo, i.e. a bueno, continual ideology. el continuo es una ideología continua And you know y that an sabrán ideology needs a host. que una ideología requiere So while de the un daily refers anfitrión. to the ideology, Así que cuando el continuo se refiere a una the woman ideología, is continual. sabes de que la mujer es continua, Just sometimes solamente que a veces she can't find someone to do the work that she needs to do. simplemente no puede llegar a conseguir a alguien para lo cual, o que le ayude a cumplir esa tarea, esa función para lo cual ella se creó. Así que por eso es que nosotros aquí hablamos de una muerte y una vida. We need to be clear about what we are referring to with regards to what died and what resurrected. Deberíamos de tener cuidado a la hora de hablar de qué fue lo que murió y qué fue lo que resucitó. And I'm going to say it's the relationship. Y yo lo que voy a decir que revivió fue su In relación. 1991, En 1991,
the relationship dies and resurrects. Murió esa relación y luego resucitó. In 1989, En 1989, who's the king of the north? ¿quién era el rey del norte? 99. Sorry, En 1991. 1989, perdón, 1991. Who's the king of the north now? ¿Quién era el rey del norte en ese momento? You don't have to explain, just tell me who you think. No necesitas explicarlo, solamente dime quién era. 1991, en 1991, sí. The Ah, United States. Los Estados Unidos. Alan? No thanks. Elena, Arian? ¿no? Who? Arjan, Cortis. En un nivel muy simple, bien básico, sí. So everybody agrees. Entonces, todos están de acuerdo. Sometime after 1989, En algún momento después de 1989, the king of the north changes from the papacy to the United States. el rey del norte cambió de ser del papado de los Estados Unidos. If that's the case, Y si ese es el no caso, role at the end of the world. entonces el papado ya no tiene ningún rol a nivel proféticamente hablando en el fin del mundo. Time magazine with the Holy Alliance. En la revista El Tiempo del Fin nos encontramos con este término Santa Alianza Can be explained. y ese término se puede explicar An understanding of Revelation 17 and what that woman does during the sixth dispensation or sixth period. desde una perspectiva de lo que estaba haciendo la mujer según Apocalipsis 17 durante el periodo de tiempo del sexto reino o la sexta cabeza. Answer that one? ¿Está bien? ¿Están conformes con esa respuesta a ese nivel? Sí. Bueno, I'm not taking any questions at the moment. no estoy tomando ninguna pregunta en el momento. So, something new Entonces, that was introduced algo nuevo que fue introducido considering Revelation 17 cuando consideramos Apocalipsis is 17 that you could look at that relationship, fue que tú podrías ver hacia esa relación, which was an evil relationship, la cual era una relación demoníaca, compare that to a good relationship. y pudieses utilizar eso como un punto de comparación para una relación buena. So Elder Terry took us to the book of Daniel to show that. La anciana Terry nos llevó al libro de Daniel para demostrar eso, Because it was so new, y debido a que era algo tan novedoso, briefly re-go over the logic. ¿pudieses, anciana Terry, otra vez demostrar un poco la lógica Bad in Revelation 17 and that you can go to something good in Daniel? de cómo tú puedes tomar algo feo y convertirlo en algo bueno a partir del libro de Daniel? They're not disagreeing. They just want it if you could redo it so they can maybe catch some Eh, thoughts. no es de que estén en desacuerdo, simplemente te están pidiendo de que por favor si lo puedes resumir más o menos en detalle para que puedan coger entonces ese mismo pensamiento. So Satan is a created being, Bueno, entonces, Satanás es un ser creado, original thought. no tiene un pensamiento original por su propia cuenta. And we're told that in Isaiah, they want to sit on God's throne and rule. Y en algún comentario de Ellen White se nos dice que Satanás simplemente quiere ascender al trono y gobernar. I will sit. Can I just try and find a verse? Pudiese intentar encontrarle el versículo. Thank you. Gracias. I will sit on the throne. I'm not going to put my hand on it. Dice aquí, I'm sure
Isaiah 14. Es Isaías 14, disculpen. Estoy segura de que ya ustedes saben a lo que me refiero. Gracias, Thou hast said in thine heart, porque dijiste en tu corazón, I will ascend into heaven, subiré al cielo, I will exalt my throne above the stars of God, yo voy a exaltar mi trono a I los, will sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. junto a las estrellas del mismo Dios y levantaré mi trono en el lado del testimonio, me sentaré a los lados del monte, Lucifer is a los lados del desiring norte, perdón. Entonces aquí podemos leer cuál es el deseo de Lucifer. God's organization. Y básicamente su deseo es copiar la The way we organización de saw in the Dios. book of Daniel Y la forma en cómo vemos eso en el libro de is Daniel that it would have a woman component and a beast component. es que tiene tanto el componente de la mujer como el componente de la Revelation bestia. 17 Y en Apocalipsis is giving 17 us much more detail on Satan's copy se nos da mucho más detalles de lo que es esta copia satánica of God's original. de aquel original de Dios. Because here we see a throne. Porque él va a ver un trono The throne is an institution. y ese trono es una institución. And we see a congregation. Y luego vemos una Congregation congregación. is the host or the city, Esa congregación es la hueste o la ciudad, the army. el ejército. And yeah, without pulling that verse apart any further, Y bueno, sí, sin andar explayándome tanto en ese what I versículo, have avoided using, lo que he evitado hacer, just like we've avoided using the terms church and state, así como también hemos estado intentando because it's evitar el defeating the uso purpose, de iglesia y el Estado debido a que ya avoided using the no word sirven. counterfeit. Hoy en día, la palabra que en lugar de eso hemos estado utilizando Studies done called the counterfeit, es la palabra falsificación, en vista de que muchos estudios de que han estado utilizando ese término de falsificación. while we mustn't confuse what we're talking about here Y no debemos de confundir lo que estamos hablando aquí with those counterfeit studies. con esos estudios de la But falsificación, understand that Lucifer, Satan, sino que hay que entender a is copying the Lucifer. original. Debemos de intentar entender Therefore, de there are que two parts: Lucifer está intentando copiar lo God's original. government and Satan's. Government's the wrong word. Debemos de entender de que hay dos God's elementos, kingdom and Satan's kingdom. tanto en el reino de Satanás como en el reino de Dios. Is that sufficient? Hope that answers your question. ¿Fue suficiente? Bueno, yo espero de que eso haya sido capaz de responder esa pregunta. Bueno, en el capítulo 8, This is an old question, but it's been so long, the person just needed a refresher. esta es una pregunta muy vieja, pero es tan larga. La persona necesita como algo And in the French, que lo renueve. as well as the English. Y bueno, resulta de que en el francés no resulta tan comprensible como en el inglés. So I'll just read the question as it is. Yo voy a leer la pregunta tal cual. The explanation of the names and the pronouns of chapter 8. Por favor, haz un repaso de los nombres y de los pronombres en el capítulo 8 de Daniel To the little horn. en relación al cuerno pequeño. You could just Okay, so we're looking at verses 9 to 12. Bueno, entonces, si vemos los versículos 9 al 12, Verses. hay cuatro versos. Verses 9 and 10, Versos 9 y 10, history of 9 and 10, esa historia de los versos 9 y is 10 going to repeat in the history of 11 and 12. se va a repetir en la historia del 11 y el 12. You understand that the little horn is not a horn of an animal. Hay que entender que ese cuerno pequeño no es el cuerno de un This is the animal, horn of an altar. sino que representa el cuerno de un altar. I will give you a verse Les daré un verso
118. Eso está en el Salmo 118. Psalm 118, verse 27. 118, verso 27. Bind the sacrifice with cords or ropes, Dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, horns of the altar. hasta los cuernos del So altar. you took your sacrifices, your ram and your he goat, Así que vas a tomar tus animales sacrificiales, a them with ropes so they wouldn't run away, tu cordero y tu macho cabrío, les vas a atar allí al altar para que no se escapen. and tied that to the horns of the altar. Vas a llevarlos al santuario y les vas a atar a los cuernos del altar. Then when you sacrifice that animal, the blood was taken and placed on that horn. Y una vez ese animal se sacrifique, su sangre va a ser vertida en los cuernos de ese altar. These horns represent the ideology of Rome. Esos cuernos representan la ideología de Roma. It's in two phases, Roma viene en dos etapas. two desolating powers. Son dos poderes desoladores. To distinguish between the two Romes, Para hacer una distinción entre dos Romas, Daniel was very careful Daniel debía tener mucho cuidado en su forma de hablar. verse 9. Entonces, en el verso See a 9 little horn come out of a west wind. vemos a un cuerno pequeño que surge al The oriente. little horn does not come out of the horns of the he goat. Ese cuerno pequeño no es que está saliendo de los cuernos de ese macho cabrío, Out of one of the winds. sino de uno de los vientos. That little horn is a masculine noun. Ahora, ese cuerno pequeño, ese Can't cuerno see it es in English, masculino. the original language. Tú eso no lo puedes ver ni siquiera en el inglés, necesitas verlo solo en el idioma original. This portion is Aramaic. Creo que esta es una porción aramea, aramea. El idioma original sería el arameo. Verso 9. It is, even though the word he isn't used, Aunque no se está utilizando la palabra él de little masculino, horn is masculine. ese cuerno pequeño es masculino. When you see masculine, think pagan Rome. Cuando vean el idioma masculino, por favor piensen en See Roma how pagana. it's replaced with it. Y cuando tú llegas al versículo 10 en el inglés se reemplaza por la palabra it. That pronoun it would have been better translated she. Y esa palabra it tenía que haber sido traducida, mejor dicho, en el inglés como she, que es en femenino. So this is a feminine pronoun. Este vendría a ser un pronombre femenino. See, think papal Rome. Cuando vean esa palabra it en el inglés, piensen en la Roma papal. History of 9 and 10 is going to be repeated in 11 and 12. La historia de los versos 11 y 12 va a ser repetida. Perdón, la historia del versículo 11. La historia del versículo 11 va a ser repetida en el 12. He in verse 11 Vemos a un he, un él en el versículo 11 y ese él se hace referencia a la Roma pagana. Y en el verso 12 see him is a supplied word. vas a ver la palabra él como una palabra que So se ha is the colocado word allí. it in that verse. Y luego vas a ver el pronombre it en ese mismo versículo. It, feminine pronoun, papal Rome. It es un pronombre en femenino, así que es ella. Pagan Piensen Rome, en pagan papal. Roma papal. Entonces tenemos la secuencia pagana papal, pagana papal. I hope that answers that question. Espero que eso haya sido suficiente para responder esa pregunta. Someone wanted to explain how they understand A alguien le gustaría que por favor le expliquen cómo la gente entiende algo que se enseñó. they want to confirm if this understanding is correct.
y solamente quiere saber si Revelation 17, la siguiente comprensión es la the correcta o word no. line En Apocalipsis 17, el tema de la línea que se ha is the presentado struggle for power. es una lucha de poderes. You take that theme Toman ese and tema bring it to the beginning of the line y lo toman al principio de la in Daniel línea, 3 en Daniel to 3, analyze it through the same theme. para analizarlo a través del mismo tema. There, in 3, Allí en el verso the 3 struggle for power is internal within Babylon. se muestra de que esa lucha de poderes es interna dentro de Babilonia And Nebuchadnezzar carries out a purge within the government. y es que Nabucodonosor está desempeñando un rol When we de transfer that same pattern to the present, purgar su gobierno. Cuando tú rastreas ese the mismo present being comportamiento 2021, al presente, el presente para ese tiempo era 2021, Battle of Panium. en la batalla de Panium, The scene is set in the United States. eh, Is set in the United States. esa escena es puesta en lugar en los Estados Unidos, Internal struggle appears to be taking place. donde una lucha de poder interna parece que está Then we tomando see lugar. Trump's attempted coup d'etat and the Republican Party Y luego vemos entonces a Donald Trump intentando purgar al Partido Republicano arming itself in his defense. para que le This may defienda. represent a kind of purge within the party. Esto no es algo que representa una purga dentro del End of the partido. line, the Sunday law, Y cuando vamos al final de esta línea, en la ley the party dominical, will be completely purged. ese partido será completamente That's what purgado. they heard, Eso fue lo que or was escucharon, taught, o al menos or understood correctly. como estaban enseñando ese modelo. Pregunta, ¿entendieron correctamente? All you need Sí. to say yes or no, just one word answer. Esta es una respuesta de una sola palabra, ¿sí o no? ¿Sí? Don't know? ¿No sabes? Bueno, Partly. parcialmente, ¿no lo sabes? Bueno, So you partly understand correctly. entonces, parcialmente entiendes las cosas bien. Eso es lo único que te puedo decir. Like now to open the Sabbath. Entonces, ahora ya nos gustaría iniciar con la apertura del día sábado. Oh, you have a cough? Do you wanna pray? ¿Quieres orar? Dear God, Buen Dios, after a busy week, a full week, después de una semana bastante ajetreada, a blessed week, cuán bendecidos o bendecides somos good times together, del buen tiempo que hemos pasado juntos, studying together, estudiando juntos, having laughs, having fun, mm, hemos pasado muchos momentos divertidos, having time spent together. tiempo que hemos pasado juntos. We feel that it was we can feel it at the end of the week that we had a good time. Sentimos de que, bueno, la hemos pasado muy bien al final de esta semana. It took us a lot of energy, Ha tomado mucha de nuestra energía, so Sabbath comes in on time. así que, bueno, el sábado llega justo a And tiempo. we're thankful, Lord, Dios, estamos agradecidos that we can open the Sabbath together as well. de que tenemos la oportunidad de recibir el We're sábado thankful for the week juntos. that is behind us, Agradecemos por la semana que pasó, for the experience we had together. por la experiencia que tuvimos juntos. As we enter into the Sabbath day now, A medida que nos aproximamos a las horas del sábado, pray for your special blessing upon this day. oramos por tu bendición especial este día. We pray that you guide and direct us in our program, the plan we have. Espero que por favor nos dirijas en los proyectos y el programa, el plan que tenemos. That will be blessed by the messages we hear
Que seamos bendecidos por los mensajes que escuchamos fellowship we have. y también por la comunión que tenemos. Lord, I pray for the movement worldwide, Dios, oro por el movimiento a nivel those of global, us right now live, por aquellas personas que están en línea ahora mismo, for those who will watch this later. o por aquellas personas que, bueno, que van a ver esto después. I pray that also their Sabbath will be blessed, Oro para que, bueno, que su sábado también sea and that what we bendecido, spend together will contribute to a better understanding of who you are. y que este tiempo que tenemos para pasar juntos nos regale una mejor comprensión de quién eres. And we pray in Jesus' name. Le agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Are we finished? Yes? ¿Terminamos? ¿Sí o no? Sí. No te escucho. No, no escucho nada de lo que estás diciendo. ¿Ya terminamos o no?